Y vamos a responder a esta pregunta. ¿Son los problemas de salud mental la segunda pandemia después de COVID-19? El doctor Humberto Castillo, él es médico psiquiatra, director del Centro de Investigación y Desarrollo en Salud Mental, está con nosotros y nos atiende desde Toledo, en España. Doctor Castillo, qué gusto de saludarlo. Muy buenas tardes, buenas noches para usted. Muy buenas noches, muy buenas tardes, doctor Huerta, y sí, estamos acá para responder algunas de esas inquietudes, esa pregunta que usted ha planteado, que creo que es una pregunta que a todos nos tiene preocupados y hay que abordarla con la mayor seriedad posible. Claro que sí, por supuesto. ¿Está de vacaciones? ¿Está de trabajo ya por Toledo? En realidad, de unas breves vacaciones, visitando a algunos familiares y bueno, estamos por acá, pero siempre atentos a todo lo que va pasando en nuestro país. Por supuesto, y precisamente esas son las vacaciones, limpieza, salud mental, así que lo felicito por eso, doctor. Ha estado sumamente ocupado todo el año. A ver, ¿se puede decir, doctor, se puede afirmar de que en realidad la pandemia está dejando otra pandemia, que es la pandemia de los problemas de salud mental? Sí, yo creo que sí, es más, definitivamente sí, porque el estrés que ha generado esta pandemia, el estrés global, masivo, persistente, o sea, de todas maneras mortifica la mente, el alma, el cerebro de las personas, y como sabemos, pues este estrés es un gran abanico, desde la persona que está en un confinamiento, desde las personas que cambian su rutina, pero hasta personas que, por ejemplo, han padecido la enfermedad, han llegado a una UCI y han tenido experiencias realmente traumáticas. Y eso sí afecta definitivamente el sistema nervioso, afecta la mente, el cerebro, y eso se va a ir expresando. O sea, algunas cosas se expresan de modo inmediato, otras de modo mediato y otras de modo tardío inclusive, ¿no? Claro. Por ejemplo, este tema con los niños se va a expresar de modo tardío todo este efecto en la socialización que está teniendo la pandemia. O sea que en realidad podemos ver esto de diferentes ángulos. Podemos verlo, como usted nos ha dicho, efectos sobre la salud mental de las personas en sus casas, en las cuarentenas, con el temor, que las mascarillas, viendo las imágenes de televisión, todo eso, digamos, en la gente que no ha sufrido la enfermedad, pero obviamente por lo que ha visto, por lo que ha sentido, por los temores que ha tenido, ha afectado su salud mental. Aparte de eso, los pacientes que han sufrido COVID, que han tenido que algunos de ellos ser hospitalizados, ellos han sentido ese miedo a la muerte al tener una enfermedad de curso completamente desconocido. Luego los familiares de estos pacientes, que muchas veces fallecían solos y los familiares desesperados sin poder ni siquiera despedirse de ellos. Aparte de eso, los profesionales de salud que han atendido a miles, millones de estos en el mundo entero han afectado su salud también. Aparte de eso, todos, doctor, en realidad yo creo que de esto no se ha salvado absolutamente nadie de ver afectada su salud mental. Así es, doctor. En realidad lo que cambió es justamente esta percepción de la propia realidad. Y esto nos está resultando un desafío para los psiquiatras para poder entender qué está pasando, porque, claro, nosotros estábamos acostumbrados a que todos vivíamos una realidad más o menos homogénea, a la que estábamos acostumbrados, esta normalidad, y ahí se producían algunas alteraciones en los pensamientos, en las ideas, en las emociones que nosotros lo calificamos como síntomas. Pero ahora, ¿qué pasa? La propia experiencia de la persona cambió. Por ejemplo, personas que han estado viviendo tiempos prolongados en las UCI, ¿no? Donde no veían a las personas, solamente las escuchaban, y a partir de esa vivencia de solo escuchar y no ver, te cambia, te configura la realidad. Y entonces sobre eso generaban, por ejemplo, imaginaciones, sensaciones de que, por ejemplo, sus familiares estaban presentes. Sin embargo, esto que podría ser catalogado como un síntoma,
en realidad era un estado transitorio. Entonces acá yo también un poco recomendar, y es lo que estamos recomendando a los psiquiatras, ser cautos, porque hay cosas que parecen síntomas, pero que están siendo como un poco funcionales, adaptativos. Asimismo, por ejemplo, una persona que ve televisión permanentemente y no sale, no tiene otras fuentes de información para contrastar la realidad, va construyendo en su mente una imagen de una realidad catastrófica, que sí, estamos en una situación difícil, pero la imaginación, la representación en su mente es de catastrófica. Por lo tanto, su emoción es una emoción de angustia. Entonces tenemos que ir corrigiendo algunas cosas también, ¿no? Y por eso hay una gran diversidad incluso de encuestas con resultados muy diversos, que hay que tomarlo muy con calma. Pero sí, definitivamente, sí hay un golpe a la salud mental, y yo creo que la pregunta que usted formula se responde positivamente. Vamos a tener efectos y estamos teniendo ya efectos. Muy bien. Doctor, ya nos ha dicho entonces usted de que esta, digamos, pandemia de COVID-19, esta pandemia causada por el virus, el SARS-CoV-2, está dejando una pandemia en salud mental. Eso no hay duda, usted nos ha dicho que sí, eso está ocurriendo a todo nivel. Concentrémonos en cosas prácticas. Por ejemplo, nuestros niños y adolescentes son diferentes. Primero con los niños. ¿Qué es lo que va a pasar con los niños? ¿Qué es lo que los padres tienen que hacer en estas semanas, en estos meses con los niños, para que se pueda enfrentar este problema de la pandemia en los niños? Sí, en relación a los niños, debemos separar un poquito este primer grupo de los niños en la primera infancia, digamos, niños que prácticamente su vida está en la casa, en el hogar. Ellos han experimentado situaciones incluso positivas en algunos casos. Hay un sector de la población, sobre todo el sector que no se ha afectado económicamente, que ha cambiado el trabajo de la oficina al trabajo en la casa. Eso ha permitido, por ejemplo, una mayor presencia de la madre, del padre, ¿no? Ha habido personas que han tenido ciertos beneficios por estar incluso desde el embarazo o estar dando de lactar. Ese grupo de niños se ha favorecido con la presencia materna y paterna, ¿no? Sin embargo, en este grupo, cuando ha habido pérdidas importantes, por ejemplo en el trabajo, de familiares, no, ellos sí perciben el estrés, la angustia de los padres, y se genera un proceso de desvinculación o de un mal apego, y eso es determinante para la salud mental en el futuro, ¿no? Luego ya los niños un poco más grandes, en edad preescolar, que son justamente el momento en que el niño empieza a socializar, a confiar en las otras personas, a salir del ámbito de la madre, del padre, al ámbito más de los compañeros, de los pares, de los profesores. Ese grupo ha visto como afectado este proceso de socialización, y eso también va a tener algunas formas de repercusión en el tema, sobre todo de confianza y de esta ansiedad relacional, ¿no? De esta seguridad o ansiedad relacional. Eso es en el grupo de los niños. Al haber perdido contacto, ¿verdad? Con sus padres, con otros niñitos, sí, o con los adultos, etcétera. Exacto. El otro grupo. El otro grupo ya de niños más grandes o de adolescentes inclusive, también este es un momento importante en que los niños ya van desarrollando su seguridad personal, su identidad, a partir de los otros. Entonces en base a los otros que se van construyendo su personalidad, su identidad, se van diferenciando y asemejando y estableciendo nuevamente estos vínculos de confianza a través del enamoramiento y de las relaciones amicales, por ejemplo. Este grupo también ha sido afectado, pero acá es lo que estamos viendo, que muchos de ellos han reemplazado
o relaciones más de carácter virtual. Y eso compensa en gran medida, en este segmento compensa en gran medida, pero va a depender también de las condiciones sociales y las posibilidades de conectividad y de modernización que tenga cada grupo social, ¿no? Pero allí se nota mucho esta angustia existencial, el sentido de la vida, por ejemplo. Y los adolescentes. Luego pasamos a los adultos jóvenes. ¿Cómo han sufrido los adultos jóvenes? Sí, los adultos jóvenes también sobre esta base de la socialización y sobre la base principalmente de las relaciones de pareja, ¿no? Que se inician en este tema de la relación de pareja, del desarrollo de la intimidad, ¿no? Eso allí, por ejemplo, muchos adultos jóvenes, o sea, relatan esta situación de haber entrado en una especie de periodo muy de retracción, ¿no? Porque claro, para poder establecer un contacto íntimo casi habría que pedirse mutuamente una prueba, digamos, para poder darte un beso, por decirlo así, ¿no? Entonces también es un grupo que está como contenido, ¿no? También lo que hemos visto, y eso es la posibilidad del ser humano de adaptarse, es amplia, ¿no? Y buscan formas sustitutivas, pero no compensa del todo, ¿no? Entonces también es un grupo que está con un nivel de estrés, pero es menos que los otros grupos, digamos, ¿no? Y luego vienen ya los adultos, digamos, ya a mayores, y en ellos igual. O sea, lo que usted nos está describiendo, doctor, es una afectación de todo grupo de edad de persona. Acá no se ha salvado nadie. ¿Qué hay de los adultos mayores, por ejemplo? ¿Qué hay de los adultos mayores? ¿Cómo han sufrido? Sí, en el caso de los adultos en general, el factor más importante, porque hay una mayor capacidad de adaptación, pero si ellos han tenido experiencias infantiles críticas, están como vulnerables, ellos son los que se han quebrado y no han soportado el estrés laboral, no lo han podido soportar, por ejemplo, un estrés de pérdida de trabajo o un estrés incluso de modificación del régimen de trabajo. Los adultos mayores son los que han sufrido en el tema del sentido de la vida, ¿no? O sea, ya, digamos, para muchos el tema es la pandemia pasará, recuperaremos el tiempo, pero en grupos de adultos mayores lo que se percibe es ya no hay más tiempo, digamos, ¿no? O sea, nos vamos a quedar en esto, o sea, aparece mucho esta desesperanza, esta sensación de que no se va a acabar esto jamás, ¿no? Gente que estaba haciendo planes y de pronto se quebraron. Es más vulnerable el adulto mayor en el sentido de sus planes. Claro, de una u otra manera dicen, hasta acá llegué, ya no hay más, esto no va a terminar. Maravilloso recorrido sobre los efectos que la pandemia ha dejado en la salud mental del ser humano. Desde la niñez, desde la primera infancia, los chiquitos preescolares, los más grandecitos, los adolescentes, los adultos jóvenes, todos de una u otra manera hemos sufrido esta pandemia. Doctor Castillo, ¿qué hacer? ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son los aspectos prácticos después de todo lo que nos ha dicho? Y quizás sea conveniente hacerlo también por grupo de edad. Empecemos desde los más pequeñitos. Sí, tal vez acá un poquito dividir las cosas entre las medidas que son más personales, las medidas que son más colectivas, comunitarias, y lo que es más social también, ¿no? En lo individual, por ejemplo, una cuestión muy importante es las actividades de relajación. Eso debe programarse, debe darse un tiempo para que todas las personas de todas las edades hagamos actividades de relajación. Varía por cada grupo etario, pero la relajación es algo que debe ser para todos. Uno puede hacer relajación con los bebés, hasta con los adultos mayores, digamos.
El siguiente grupo dentro de las acciones... Perdón, doctor, cuando usted dice relajación, significa desconectarse un poco de esta realidad que nos abruma y buscar un pasatiempo, buscar algo que nos desconecte y que nos ponga en otro estado. ¿A qué se refiere con eso? Sí, es ponerse en el instante, en el presente, y de repente conectarse con lo más grande, lo más maravilloso de la vida, que es respirar. ¿No? Cuando uno toma conciencia de su respiración, de lo que se siente al respirar, del disfrute del respirar, y toma contacto con su cuerpo, toma contacto con el entorno, con cada cosa que va pasando, con los sonidos, con lo que ve, con lo que siente, eso es algo que produce esta relajación, pero es algo muy importante porque nos pone como en cero, y de ahí podemos volver a activarnos, pero nos permite llegar a este cero, a este estándar, donde podemos sentirnos cómodos, no bien. Muy bien. ¿Es como una especie de relajación, un estado de relajación, un estado de meditación? Claro, los que, digamos, ya pueden manejar mejores herramientas, la herramienta que viene ya, digamos, es la meditación, que también puede ser desde una meditación más o menos sencilla hasta meditaciones más profundas. Pero al menos que todos llegáramos a este estado de relajación ahí, ¿no? Luego otro aspecto importante para la salud mental es la actividad física. La actividad física, el estar haciendo cosas, estar ocupado, la actividad física recreativa, rítmica, todo eso también ayuda mucho al tema de la salud mental individual. Y finalmente el tema de la conversación y la expresión de las emociones. Expresar lo que uno siente, ayudar a que las otras personas expresen lo que sienten, ¿no? El empezar una conversación diciendo me siento de esta manera, me siento de la otra, tengo pena, tengo tristeza, estoy contento por esto. O sea, hablar mucho de lo que uno siente. Las personas tendemos a hablar de lo que tenemos, de lo que hacemos, pero pocas veces de lo que sentimos, ¿no? Y eso es, creo que estas tres pautas ayudan mucho a cuidar una salud mental personal. El conectarse, ¿no?, consigo mismo a través de esa meditación superficial, la respiración, eso, darse cuenta que uno está vivo, que está presente, que es capaz de respirar, como se dice, ¿cómo estás? Todavía respirando. Eso, uno, lo otro, la actividad física, nos dicen, y lo tercero ya sería la parte de desconectarse. ¿Cuál era la tercera, doctor? Expresar, conversar. Conversar auténticamente. Y ahí le iba a preguntar algo, doctor. En estas épocas de pandemia, ¿vale el teléfono, el videochat, valen los medios electrónicos? Porque muchas veces el conversar en persona no se puede. Claro, vale, doctor. O sea, el tema de el conversar, lo que ayuda emocionalmente es el conversar auténtico, el conversar de lo que uno siente, ¿no? Y eso sí se puede hacer por teléfono, se puede hacer por videoconferencia, ¿no? Es posible, ¿no? Digamos, claro, como decimos, ¿no? Una imagen es 1000 palabras y a veces una caricia es 1000 imágenes, por decirlo así. Sin embargo, también puede haber la caricia verbal, ¿no? Entonces mucho es manejar los tonos de voz con los que conversamos con las otras personas, darnos cuenta cómo se siente la otra persona. Esto es muy importante, ¿no? Entonces, en general, esos tres consejos son básicos para todos y ya los tenemos que estar haciendo, porque, doctor, esto va a dejar estas huellas profundas que usted nos ha dicho durante muchos meses por venir, años por venir. ¿Cuándo es que deberíamos ya buscar ayuda profesional? Ya la ayuda profesional es cuando las emociones son muy intensas, cuando ya, digamos, a pesar de que los problemas se resuelvan, la emoción se queda estancada, cuando uno se queda pegado en la tristeza, pegado en el miedo, pegado en la rabia, o que ya van apareciendo cosas en nuestra mente ya como muy perturbadoras, muy inquietantes.
es importante buscar ayuda, buscar comprender qué nos está pasando, ¿no? Pero el hecho de estarlo conversando, comentando, va a ayudar mucho incluso a darnos cuenta de estas cosas y asintomáticas que van apareciendo. Qué interesante. Doctor, muchísimas gracias. La verdad que creo que nos ha hecho reflexionar, nos ha hecho que pensemos en lo importante que es la salud mental y sobre todo la tarea que nos queda de pensar en nuestra salud mental. Aparte del cuerpo, aparte del hígado, del pulmón, del corazón, también tenemos que pensar en nuestras emociones. Y gracias, muchísimas gracias por habernos dado esta magnífica perspectiva y estos consejos. Pase un bonito tiempo allí en Toledo, cómase un cocido toledano, el nombre, y un marzapán. Muchas gracias, doctor. Pásela bonito, doctor. Muchas gracias. Y gracias. ¿Ya probó el marzapán y el cocido todavía? Todavía estoy con eso pendiente. Queda pendiente, le va a encantar. Muchas gracias, doctor Castillo, muy agradecido. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto, gracias. Gracias, doctor. El doctor Humberto Castillo, médico psiquiatra, director del Centro de Investigación y Desarrollo en Salud Mental, estuvo con nosotros. Salud mental, qué importante que es. Qué barbaridad. Y no la cuidamos. No la cuidamos. Muchas veces la negamos. Sin salud mental, señor, señora, se nos puede derrumbar el mundo entero, teniendo el cuerpo sano.